Ageo 1, versículo 12 al versículo 15. Y quiero que prestes mucha atención a cada una de las palabras que dice este libro. Dice: entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. ¿Podemos orar? Padre, al estar nuevamente delante de tu palabra, Señor, queremos pedirte, Señor, que por tu espíritu puedas abrir y hablar a cada uno de nuestros corazones. Porque tú eres el Dios que inspiró al profeta Ageo. Tú eres el Dios, Señor, que eras y que eres y que por siempre serás. Y que estás aquí en esta mañana en medio de tu iglesia, Señor, para hablarnos, Señor, por tu palabra. Dios, usa mis labios, Señor, y abre nuestros corazones para escuchar, para obedecer. Y que tu espíritu, Señor, despierte nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. No sé si usted estará de acuerdo conmigo en esto, pero una indicación o una evidencia de que uno se está volviendo un poco mayor, por no decir viejo, es que uno comienza a ver noticieros. Es decir, y creo que tengo razón, porque tú no ves a un adolescente de 12 años viendo un noticiero, pero ya 30, 40, 50, ya tú dices, vamos a ver las noticias. A mí me gusta ver las noticias, pero solamente los titulares, ¿verdad? Y no sé si usted se acuerda, de pronto usted también es un poquito viejo como yo, pero vio que hace como unos 2 meses estaba aconteciendo muchas cosas en Colombia. Tú, por ejemplo, prendías el noticiero y veías en las imágenes, veías campos totalmente chamuscados. Veías árboles secos. Incluso había una imagen en la cual se veían botes atascados en medio del fango. Botes. Y lagunas o ríos también se veían llenos de grietas. O sea, era tierra pero lleno de grietas. Los campesinos que entrevistaban allí decían: no está dando la cosecha. Los ganados que tú veías, las vacas, se veían flacas. Todo eso lo mostraban en las noticias. Había un riesgo que era que hubieran apagones en Colombia otra vez, racionamientos de la luz y lo que eso conlleva, ¿no? Que no haya clases, que no haya trabajo. O sea, muchos males estaba mostrando el noticiero. Pero en el día de hoy todo eso cambió. Muchos males cambiaron con un solo elemento. ¿Cuál fue? La lluvia. La lluvia que vino del cielo cambió todas las cosas. Y yo estoy seguro, creo no equivocarme, que en el tiempo de Ageo no había noticias Caracol, ¿verdad? Pero imagínense que hubiera noticias Caracol y ellos, todo lo que pasaba en noticias era escasez, la plata no alcanza, la comida está cara, los campos no dan siembra, las vacas están flacas.
Pero no era a causa solamente del agua que hacía falta, sí hacía falta. Pero era otra cosa que estaba provocando los males para el pueblo de Israel. ¿Cuál era? El pastor lo ha predicado muy bien en dos sesiones. Él dijo, el pueblo fue enviado a construir, a reconstruir el templo, y ellos comenzaron, pusieron los fundamentos, levantaron un altar y después se olvidaron por 16 años. 16 años se olvidaron de hacer lo que Dios le había mandado que hicieran. ¿Y qué pasó? Ageo 1:10 y otras partes del capítulo 1 nos dicen, escucha, dice, por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. ¿Quién dice esto en el versículo 11? Llamé a la sequía sobre la tierra. ¿Quién dijo eso? Dios llamó la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite y sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Hermanos, el pueblo estaba bajo la mira del juicio divino, porque habían despreciado poner a Dios como su prioridad y se habían puesto ellos mismos. ¿Recuerdan cómo les dijo el Señor? Consideren bien sus caminos. Es el tiempo para que ustedes vivan en casas lujosas y mi casa está desierta. Consideren sus caminos. Aún no es tiempo de edificar la iglesia. ¿Recuerdas que el pastor Rubén lo predicó? Pero ellos decían, no es el tiempo, ahora no es lo más importante. ¿Y qué vino? El juicio de Dios. ¿Sabes por qué? Aquí hay una lección. Cuando nosotros ignoramos a Dios por tener en cuenta nuestras propias prioridades, nos ponemos ahí como en el ojo del huracán también. Medita, considera por un momento las cosas que están aconteciendo alrededor de tu vida. Yo quiero que tú seas honesto y abras tu corazón y considera las cosas que están ocurriendo alrededor de tu vida. No digo que todas sean el fruto de que no estás teniendo en cuenta a Dios, pero muchas sí vienen así, porque Dios disciplina a sus hijos. ¿Qué necesitaba este pueblo que estaba sufriendo el juicio de Dios? Así como la lluvia resolvió todas las cosas, ellos solamente necesitaban una cosa. Y Dios ya se lo había dicho en el versículo 8. Dios le dijo, suban al monte, traigan madera, reconstruyan el templo y yo seré glorificado. Solo había una cosa que tenían que hacer y era volverse a Dios. ¿Qué tienes que hacer tú en medio de tu sequedad espiritual? Volverte a Dios como ellos lo hicieron. Volvernos al Señor y a su palabra. Y yo les voy a decir 4 cosas que veo aquí en esta historia de Ageo que tenemos que hacer. Como te digo, no sé qué circunstancias estás pasando tú, pero puede que provengan de esa misma raíz de las circunstancias de este pueblo hace muchos años. ¿Qué necesitamos saber? Primero que todo, puedes anotarlo, son 4 cosas. La primera de ellas es, necesitamos reconocer que Dios habla. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer que Dios habla. Mire, si tú le prestaste atención desde el capítulo 1, verso 1, la expresión vino palabra del Señor o de Jehová se repite 2 veces. Estamos hablando de 11 versos. La expresión así dice el Señor se repite 3 veces. Y la palabra o la expresión declara el Señor se repite 2 veces. Es decir, 7 veces el Espíritu Santo está diciendo aquí en Ageo
que Dios hablaba. Dios estaba hablándoles. Dios habla a su pueblo. Dios no ha dejado de hablar a su pueblo. Pero ¿qué sucedió con ese pueblo entonces? Antes del pasaje que vamos a estudiar hoy, el pueblo no escuchó a Dios. Jeremías nos lo dice en Jeremías 29:19, ¿qué era lo que pasaba con ese pueblo? Dios dice lo siguiente: porque ellos no han escuchado mis palabras, declara el Señor, las que le envié. ¿Cuántas veces, iglesia? Una vez le hablé. ¿Cuántas veces le habló? Repetidas veces por medio de mis siervos los profetas, pero no escucharon, declara el Señor. ¿Cuántas veces Dios está hablando y nos habla domingo tras domingo? Domingo tras domingo, pero como el pueblo simplemente no escuchamos. El problema no es que Dios no hable, Dios habla. El problema es que nosotros no escuchamos. Y sabes una cosa, cuando Dios habla y nosotros no escuchamos, sucede una dinámica. ¿Sabes cuál es la dinámica que sucede? La dinámica es que cuando Dios te dice algo, así que presta mucha atención, cuando Dios te dice algo y tú no escuchas, tu corazón comienza a ponerse duro. Dios te dice, haz esto, y tú dices, no, tu corazón se endurece. Dios te dice, pon esto como prioridad, y tú dices, no voy a poner esto, tu corazón se endurece. Y sabes, y nuestros oídos espirituales comienzan a llenarse de cera para no escuchar. Hebreos 3:15 dice esto, una amonestación que Dios hace: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. Un corazón que escucha y no obedece se endurece por el pecado. Dios les habló entonces, Dios les habló muchas veces, y Dios no ha dejado de hablar. ¿Sabes? Hay personas que dicen, no, a mí me gustaría estar como en el tiempo en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han dicho alguna vez así? Yo cuando era más joven en la fe, yo decía, no, me gustaría como en los días de Elías, porque ahí se levantaba una persona y decía, así dice el Señor, tal, tal y tal. Y era así. Me gustaría estar como en ese tiempo. Pero sabes, el Dios que habló en el Antiguo Testamento, ese Dios está hablando hoy. Ese Dios no se ha callado, Él no ha dejado de hablar. Es más, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Cómo hablaba Dios en un principio? Por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. El Dios que habló a través de profetas, en este último tiempo nos ha hablado por su Hijo. Cuando nosotros despreciamos el evangelio, que es la historia, el mensaje de la obra de Cristo, estamos rechazando la misma voz de Dios y nuestro corazón se endurece. ¿Queremos tener corazones endurecidos, iglesia? ¿Queremos tener ojos cerrados? Oídos cerrados. Obedezcamos al Señor. Y eso fue precisamente lo que pasó aquí en el versículo 12 de Ageo. Volvamos a Ageo, versículo 12. Yo le dije que la historia daba un giro muy hermoso. Dios reprendió al pueblo porque ellos no habían obedecido. Pero miren lo que pasa aquí en el versículo 12. Dice, Dios habiendo hablado, 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios lo había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Miren, ¿cuál fue un resumen de la historia? El pueblo estaba cautivo en Babilonia. Dios da un edicto a través del rey llamado Ciro que ellos volvieran a su tierra. Y Dios le dice
que edifiquen el templo nuevamente. Ellos comienzan y lo dejan por 16 años. Entonces Dios levanta un profeta llamado Ageo y les dice: ustedes están haciendo mal. Y ellos, al escuchar esa predicación, comenzaron otra vez. Es decir, obedecieron. ¿Alguno aquí sabe cuál es la diferencia entre oír y escuchar? O de pronto piensa que es lo mismo. Yo me tomé la tarea de buscar en Google, la mejor fuente de información, en Google, cuál es la diferencia entre oír y escuchar. Y el diccionario de la Real Lengua de la Academia lo define así: oír es percibir sonidos, ¿verdad? Oír, percibir sonidos. Pero escuchar es prestar atención. Así que yo puedo ver por sus caras que hay muchos que están oyéndome, pero no están prestando atención. Hay una diferencia, ¿verdad? Miren, cuando tú lees este texto de Ageo 1:12 en la Reina Valera, no dice y obedecieron, dice y oyó el pueblo. ¿Por qué? Porque originalmente en el lenguaje hebreo, oír y obedecer vienen de una misma palabra, que es Shama. Oír y obedecer vienen de la misma palabra. Y qué hermoso sería que para nosotros y nuestra vida espiritual, oír y obedecer fueran lo mismo. Porque muchas veces nos pasa como el pueblo de Israel, que oyó pero no obedeció. Te voy a contar algo que sucede en mi casa. No muchas veces, pero a veces sucede. Están unos platos sucios en la cocina y yo le digo a mi hija: por favor, lava los platos. Y ella me dice, perdón, y yo digo: ¿me escuchaste? Y ella me dice: sí, te escuché. Ok, pasan los minutos, pasa el tiempo, de pronto yo estoy haciendo otras cosas, y llego a la cocina y me encuentro con los platos volteados, todavía sucios. ¿Qué sucedió? Ella me oyó, pero hasta el momento en que ella no los lave, eso significa que no me ha escuchado. El pueblo había oído a Dios, pero ahora había escuchado a Dios, porque ahora estaban dispuestos a obedecer al Señor. Y hermano, lo que Dios va a bendecir en tu vida, así como bendijo al pueblo, es no que oigas, sino que escuches y que obedezcas. Y aquí hay una advertencia para todos los que estamos aquí. Escúchame bien. Muchas veces nosotros tenemos una falsa seguridad al venir a la iglesia de Alumbra. ¿Y cuál es la falsa seguridad? La falsa seguridad es que yo estoy bien. ¿Sabes por qué? Porque escuché otro mensaje. Hoy escuché Ageo 1:12 al 15 y estoy bien. Y ahí no está la bendición. La bendición no está en que tú estés escuchando este mensaje, sino la bendición estará cuando tú pongas en obediencia lo que Dios dice a través de este mensaje. Así que no tengas una falsa seguridad. Dios bendice la obediencia y no solamente el escuchar. ¿Recuerda lo que dice Santiago 1:15? Dice: no sean oidores olvidadizos, no sean simplemente oidores. Que no sea este mensaje hoy simplemente algo que tú olvides, sino sea hacedor de la palabra, porque tu bendición está en obedecerla y no simplemente en escucharla. Muchas veces nosotros exaltamos la palabra y decimos: wow, la palabra sí es bella, la palabra es hermosa, la palabra es inspirada y la palabra tiene una unidad hermosa, preciosa desde principio, desde Génesis a Apocalipsis, y tiene poesía y tiene profecía y tiene tantas cosas. Pero cuando llega el momento de obedecerla, esa exaltación que hacemos con nuestra boca se convierte en nada porque no le prestamos atención. Dios nos está llamando no solamente a oír, sino a obedecer como hizo este pueblo, porque la bendición
está en la obediencia a la palabra y no simplemente en escucharla. Amén. Alguien dijo alguna vez: obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la regla para que tú andes en la luz y no simplemente venir a escuchar un mensaje. Hermano, ¿y qué pasó al pueblo al obedecer? Por fin, al obedecer, ¿qué pasó? Dice el versículo 12, donde comenzamos en la última parte. Dice: y el pueblo temió delante del Señor. Miren, ¿qué surgió ahí? ¿Qué sucedió? Un profeta se levanta, da un mensaje, como yo hoy me levanto, doy un mensaje. El pueblo escucha, pero se quedó solamente en escuchar. El pueblo obedece y hubo temor en ellos. ¿A qué se refiere esto con temor? No se refiere simplemente con el miedo al Señor, que inspira a un Dios tan temible como Dios, sino que se refiere a que la palabra y la obediencia a la palabra produjo en ellos reverencia y respeto. ¿Por qué Dios los había juzgado? Porque ellos habían despreciado la casa de Dios. Ellos tenían en poco reconstruir el templo. Así como nosotros muchas veces podemos tener en poco orar. Hay muchos de los que están aquí, les da lo mismo orar o no orar. A muchos de los que están aquí les daría lo mismo estar aquí ahora mismo o estar en la playa. Pero miren, un pueblo que, como muchas veces nosotros, nos da lo mismo, porque no hay reverencia en nuestros corazones. Ese pueblo se llenó de reverencia al Señor, se llenó de respeto al Señor, se llenó de temor nuevamente al Señor, y dijo: esto es importante. Si para ti que estás aquí las cosas de Dios no son importantes, eso significa que no hay temor del Señor en tu corazón. Pero la obediencia a la palabra trajo en ellos temor, reverencia. La palabra nos dice: debemos servir al Señor con temor y con temblor. Amén. Pregúntate, y me hago la pregunta también: ¿estamos nosotros así como el pueblo en ese entonces, secos, que nos da igual? Si estamos así, secos, apáticos, fríos, solo la palabra, cuando bañe nuestro corazón, va a convertir, así como esa laguna resquebrajada, va a convertir nuestro corazón en un manantial que brote oración para el Señor, solo por medio de la palabra. Había un instructivo para los reyes que nosotros vemos en el Pentateuco. Cada vez que se levantaba un rey en Israel, había un instructivo para él. ¿Cuál era ese instructivo? El rey tenía que recibir una copia de la ley. No la Biblia como tenemos ahora, sino la ley de Dios. Él tenía que tener una copia de la ley. ¿Para qué debía tener esa copia de la ley? Deuteronomio capítulo 17, verso 19, nos dice con qué propósito. Dice: la tendrá consigo. Hagamos de cuenta que esto es una copia de la ley. En ese entonces dice: la tendrá consigo y la leerá solo durante los domingos. La leerá solo cuando haya santa asamblea delante del pueblo de Israel. La leerá solo en la luna nueva. La leerá solo en el día de reposo. La leerá ¿cuándo? Todos los días de su vida, para que aprenda ¿a qué? A temer al Señor su Dios. Hermano, si para ti las cosas de Dios no son importantes, te falta reverencia. Y si tú no lees la palabra, si tú no meditas en ella, si tú no la contemplas todos los días, eso va a seguir siendo de esa misma forma. El rey aprendía a temer a Dios al leer su palabra todos los días. Amén. Hagamos nosotros lo mismo. ¿Qué necesitamos entonces? Lo primero que fue, necesitamos reconocer que Dios habla. Lo segundo, necesitamos reconocer o necesitamos obedecer a la voz de Dios, como hizo el pueblo. El pueblo oyó y
obedeció. Y lo tercero que necesitamos saber es esto, y esto es hermoso. Hermano, si te vas a dormir, no te duermas ahora, ¿ok? Espera dentro de 15 minutos, cuando salgas de aquí. Porque mira esto que sucedió. Versículo 13 de Ageo 1. Esto es hermoso. Ageo 1:13 dice: entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Mira la dimensión de esto. ¿Por qué había sufrido el pueblo? ¿Por qué estaba bajo el juicio? Porque se habían alejado de la prioridad que era Dios. Pero al ellos escuchar, al ellos obedecer, Dios le mandó a decir: yo estoy con ustedes. Es como si, por ejemplo, yo me acercara a Oscar y le dijera: tu papá está enfermo de pronto, en el ejemplo, le dijera: Oscar, dile a tu papá que puede contar conmigo, yo estoy allí para ayudarlo. Miren, Dios a un pueblo que se había alejado de él, llamó a un profeta para que les hiciera saber que él estaba con ellos. Un pueblo rebelde que se arrepintió, recibió la más bella noticia: yo estoy con ustedes. Hermanos, no importa cuánto tiempo has estado tú lejos, cuánto tiempo has permanecido en esa frialdad o en esa apatía espiritual, cuánto tiempo a ti no te ha importado cero Dios o su palabra o su evangelio. En el momento en que tú te arrepientes y escuchas su voz y te obedeces, Dios te dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Escucha esto que significó para ellos en ese momento de que el Señor dijera: yo estoy con ustedes. Él no les dijo: pueblo rebelde, afuera con ustedes, acuérdense de lo malo que hicieron. No, Él dijo: yo estoy con ustedes. El recordatorio, escúchalo, de la presencia de Dios con el remanente era una muestra de que sus promesas de restauración habían comenzado a cumplirse. Al decirle Dios: yo estoy con ustedes, era una muestra de que sus promesas no han fallado. Ellos habían fallado, pero la fidelidad de Dios para con ellos no había fallado. Porque la misericordia de Dios para con los suyos es eterna. Dios estableció un pacto con ellos y ese pacto no iba a quebrantarse incluso por la desobediencia de ellos. El Salmo 118, versículos 2 y 4 nos habla de esa misericordia eterna para con el Señor. Por eso, iglesia, debemos volver a Dios continuamente en agradecimiento por su misericordia que no merecemos. Mira lo que dice el Salmo 118, 2, 4. Dice: diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre. ¿Hasta cuándo es la misericordia de Dios? ¿Hasta cuándo es la fidelidad de Dios? Para con los suyos es para siempre. Yo estoy con ustedes. Lo que necesitas saber, tú que te encuentras lejos del Señor, es que tienes un Dios que es misericordioso y un Dios que es amplio para perdonar cuando hay arrepentimiento. El Dios que dice Isaías y que invita al que se ha apartado de él, invita al que está lejos de él a que abandone su camino, cuando dice Isaías 55:7: abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él
compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. No importa qué tan oscuro es tu pecado, no importa qué tan grande es tu maldad, vuélvete al Dios que es amplio en perdonar y restaurar lo que se había perdido. Amén. Necesitamos saber que Dios habla. Necesitamos obedecer su voz. Necesitamos saber que Él es fiel, y eso es lo que ellos estaban dando cuenta ahí. Dios es fiel. No nos abandonó a pesar de que nos marchamos tan lejos. Y lo cuarto, todavía no te duermas, ya esto es lo último. Sobre todo esta parte. Lo cuarto que necesitas saber es esto: que necesitamos ser avivados y comenzar a reconstruir. Necesitamos ser avivados y comenzar a reconstruir. Versículo 14 de Ageo 1. ¿Están aquí, hermanos? ¿No se han dormido todavía? Bueno, aguante, hermano, aguante. Dice, mire qué bello. Antes de que le leamos, aquí ha habido una serie de eventos afortunados, no como la película, una serie de eventos desafortunados, no. Mire, primero, el pueblo es reprendido por Dios, ¿verdad? Segundo, el pueblo escucha y obedece. Después el Señor le confirma su presencia: yo estoy con ustedes. Y ahora el Señor va a avivar sus corazones y van a comenzar a reconstruir. Versículo 14. Y el Señor despertó. Y es muy detallado, dice: y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, que era el gobernante, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Es decir, hermano, desde el gobernador hasta el sacerdote, hasta todo el pueblo fue despertado en su espíritu por parte del Señor. Y así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Y yo te hago una pregunta muy lógica: ¿quién necesita ser despertado? No tu vecino que está al lado, yo sé, no el que está al lado sentado tuyo. ¿Quién necesita ser despertado? El que está dormido. ¿Por qué dice que Dios despertó su espíritu? Porque estaban dormidos. ¿Y sabes qué es lo peligroso? Dice algún comentarista de estar dormido, es que cuando estamos dormidos pensamos que estamos despiertos. ¿A cuánto le ha pasado que están en la cama y de pronto sueñan que están bañándose en una piscina, pero al final usted sabe qué pasó, ¿no? O parece usted como Jackie Chan, te ven y tú estás tirando patadas porque estás soñando que estás peleando. Lo peligroso de estar dormido es pensar que estamos despiertos. Y sabes, nosotros muchas veces estamos dormidos pensando que estamos despiertos. ¿Y en qué estamos dormidos? Estamos dormidos en las mismas cosas que el pueblo estaba dormido. El pueblo estaba dormido, ¿sabe por qué? Porque ellos habían despreciado la casa de Dios y ellos se habían ido a sus propios asuntos. ¿Desprecias tú las cosas de Dios por estar dormido en tus propios asuntos? Escucha esto: debemos ser vigilantes de nuestra condición espiritual. Mira a la persona que está al lado, dile: debes ser vigilante de tu condición espiritual. No sea que nos encontremos dormidos plácidamente, enredados en las sábanas de nuestras propias prioridades, recostada nuestra cabeza en la comodidad que nos ofrece nuestra vida familiar o laboral, soñando con los logros y los éxitos temporales de este mundo
y descuidando así la realidad suprema que es Dios mismo y nuestra relación con Él. ¿Sabes cómo estamos nosotros dormidos? Cuando estamos así como a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, cuando es la hora más sabrosa, ¿verdad? Arropados, pero no con las sábanas de tela, sino arropados con nuestras propias prioridades. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que sacar adelante mi negocio, yo tengo que sacar adelante mi familia, yo tengo que sacar adelante mi profesión. Ay, Dios, no, eso puede esperar, pero yo tengo que hacer esto. Yo estoy enredado en las sábanas, o estoy recostado plácidamente sobre la almohada de mi vida familiar. Mi familia está bien, la iglesia no importa. Mi negocio está bien, no importa que ore o no ore. Yo estoy aquí cómodo, no me despierten. Pero a un pueblo que estaba así, el Espíritu de Dios lo despertó. Y volvieron al templo, volvieron a reconstruir. Miren, para nosotros existe una exhortación mayor que la del profeta Ageo. Ya no es Ageo el que está hablándonos hoy. Hay un profeta de profetas que dijo las siguientes palabras. Escúchalas, las dijo en Mateo 6:33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cómo se llama ese profeta maravilloso? Cristo el Señor. ¿A qué se refería Cristo aquí? Cristo estaba hablando de aquellos que se afanaban por la comida, por el vestido, por dónde iban a vivir, las cosas materiales. Cristo les dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia. El pueblo de Ageo estaba buscando las cosas materiales antes que las cosas del Señor. Y te voy a contar algo. Miren, ¿sabes una cosa? Algún comentarista dijo lo siguiente: que el pueblo, escúchame bien, que el pueblo no se fue a reconstruir el templo porque era muy costoso hacerlo. Entonces ellos prefirieron, para no quedarse pobres o que tuvieran hambre, coger lo que iban a hacer para construir el templo y llevarlo para sus casas y arreglar sus casas primero. Y sucedió lo opuesto. Ellos no quedaron pobres por reconstruir la casa del Señor, sino que quedaron pobres por no poner a Dios en su prioridad. Jesús te está diciendo: busca el reino de Dios primero, y lo demás, eso que te está preocupando, va a venir como una añadidura a tu vida. ¿Qué estás buscando primero? ¿Las añadiduras o el reino de los cielos? Busca primero y lo demás va a caer en su lugar. Amén. Atiende la voz de alguien que es mayor que el profeta Ageo. Así que el pueblo escuchó, Dios avivó sus corazones, Dios reavivó su espíritu, y ellos vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor. Miren esto, increíblemente habían pasado 16 años en que la obra estaba parada. ¿Hay alguna adolescente aquí o algún adolescente que tenga 16 años? 15, 14, 3 y medio. La edad de él, bueno, ¿cuánto? 14, 16 años la obra parada. Iglesia, 16 años la obra parada. Pero en un solo momento que ellos obedecieron la voz del Señor, solo bastaron 3 semanas y se encontraban haciendo lo que tú ves aquí en el gráfico: reconstruyendo la casa del Señor. Lo que nos toma a nosotros por nosotros mismos años conseguirlo lejos del Señor, si el Señor le place, Él lo puede hacer en un momento. Él lo puede hacer en un momento. Así que obedezcamos y pongamos a Dios como nuestra prioridad. Escucha esto: el Señor los animó a cumplir con su deber.
Después de escuchar y obedecer, Dios los animó a cumplir con su deber y puso en sus corazones el deseo de cumplirlo. La palabra de Dios tiene éxito cuando Dios, por su gracia, despierta nuestro espíritu para cumplirla. Y sin esa gracia permaneceríamos en nuestra necedad y completamente reacios a todo lo bueno. Fue la gracia de Dios que actuó en ellos, que despertó sus corazones para que comenzaran a reconstruir. Es Dios actuando en el creyente hoy en día para que el creyente haga su voluntad, como dice Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes. Creyente, escúchame, es Dios quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, por su buena intención o por su buena voluntad. ¿Estás lejos? ¿Estás apagado? Creyente, humíllate a Él y Él pone en ti el querer y el poder hacerlo. Voy a compartir una frase de un famoso pastor de hace muchos años, Charles Spurgeon. Él dijo lo siguiente, ahí está, pero tú la vas a tomar como si fuera personal, es decir, como si tú mismo estuvieras hablando, ¿de acuerdo? Pon tu mano en tu pecho, en tu corazón. Y yo quiero que recuerdes esto. Si tú eres un creyente, Dios pone en nosotros el querer como el poder por su buena voluntad. Di esto a manera personal y di: Dios obra en mí, la gracia todo suficiente habita en mí, creyente. Hay un pozo en mi vida que está brotando dentro de mí. Entonces usaré el balde, seguiré sacando, nunca se agotará. Hay una fuente viva dentro. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Su obra, su gracia, toda suficiente obra en nuestro corazón para hacer su buena voluntad. Y quisiera pedirte que te coloques sobre tus pies para estas últimas palabras. ¿Qué necesitas para dejar la apatía espiritual? Necesitas reconocer que Dios habla, pero necesitas obedecer lo que Él ha hablado. Necesitas recordar que Dios es fiel y que está contigo. Y necesitas saber que Dios aviva el corazón. ¿Sabes? Yo les hablé de un profeta más grande que Ageo, ¿verdad? ¿Cuál es? Cristo. Bueno, Cristo es el que hoy, con su palabra, puede dar vida al pecador que está muerto en medio de sus pecados. Y ese es el mismo Cristo que puede despertarnos a nosotros creyentes que estamos dormidos en nuestros asuntos personales. Escucha su voz, oye su voz, despierta y dale la prioridad al Señor. Amén. Puedes cerrar tus ojos y yo te invito a que consideres por un minuto cuáles son tus prioridades ahora mismo y cuál es el estado de tu alma. De pronto estés dormido como ellos estaban dormidos. De pronto estés frío, ni siquiera tengas ganas de orar ahora mismo conmigo. De pronto estés apático. Pero dile al Señor: Señor, ten misericordia de mí, Señor. Señor, ten misericordia de mí. Produce en mí el querer, así como el poder, por tu buena voluntad, Señor. Señor, aviva el fuego de nuestros corazones. Señor, despiértanos de nuestros sueños, Señor, para ver a Cristo el Señor y para buscar el reino de los cielos. Te lo pido, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Recuerda que toda la información de nuestra iglesia se encuentra en los canales digitales. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar las series y las enseñanzas de nuestra congregación. Alumbra, una familia de intimidad.